Entonces, bueno, la ayudantía igual creo que está bastante directa, pero vamos viendo ahora. Entonces, el problema de los monopolios es que produce una pérdida para la sociedad. Esta pérdida se debe a que la empresa gana utilidades sobrenormales. Por ello, una solución es quitarle dichas ganancias a los monopolistas y repartirla al resto de la sociedad. ¿Verdadero o falso? Bueno, esto es falso rápidamente. ¿Por qué? Porque es verdad que los monopolios producen una pérdida a la sociedad, pero esta no se debe a la pérdida, perdón, no se debe a la ganancia de utilidades que tiene el monopolio, sino que se debe, por el contrario, a que se dejan de consumir unidades que sí son valoradas por las personas en el óptimo. Entonces, quizás mostrarlo gráficamente, solo para que quede bastante claro. Tenemos Q, el eje del precio, teníamos nuestro costo marginal, la demanda, y teníamos un equilibrio de mercado competitivo, ¿verdad? Con un precio y una cantidad óptima. Lo que hace el monopolista es sacar la curva de ingreso marginal, que va a ser de un tipo así, por inventar solamente. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que el monopolista decida producir una cantidad menor al óptimo. QM, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de subir el precio. Entonces, ¿de dónde aparece la pérdida social? Esta área de acá, que es la pérdida social, y esto se debe no a las ganancias que genera el monopolista, sino por la cantidad que se deja de consumir, que es este delta Q de acá. ¿Ok? De hecho, transferir excedente no va a solucionar un problema de monopolio. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho puede pasar que incluso el monopolista bajo estas condiciones, si tiene un costo fijo muy alto, tampoco decida producir, por ejemplo. Algo que igual vamos a ver después en un ejercicio. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Pasa lo mismo con el monopolio, ¿cierto? No lo mismo, pero muy parecido. Perfecto. Sí, es básicamente la misma idea. Hay una valoración por el trabajo, hay solo una empresa ofreciendo este trabajo y lo mismo, se produce una manipulación del salario, pero en este caso para que sea más bajo. Perfecto. Entonces es lo mismo, pero Así es. al revés. Igual lo vamos a ver. Entonces sigamos. Entonces el poder de mercado siempre genera pérdidas sociales. Bueno, esta pregunta quizás no está tanto en este ramo, pero la respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque puede existir que si el monopolista, por ejemplo, tiene información perfecta, puede cobrar precios diferenciados por cada consumidor. Voy a usar el mismo gráfico para explicar un poco esto. Puede ser enredado si lo escuchamos así solamente, entonces... lo voy a borrar. Entonces lo que nosotros teníamos en equilibrio competitivo era los costos marginales, la demanda, y básicamente lo que es la demanda es la valoración que tienen los consumidores por el bien. Entonces nosotros definíamos un excedente al consumidor por sobre el precio que se cobraba. ¿Qué significa este excedente? Que si su valoración a pagar era, por ejemplo, este punto, él tenía un delta respecto al precio que estaba comprando el bien, por tanto todo esto era bienestar de él. Entonces, ¿cómo se puede tener poder de mercado sin que exista ineficiencias sociales? Es discriminando precios, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Y explicarlo en las palabras más simples posibles, que a cada consumidor se le cobre su valoración. ¿Qué quiere decir? Que para el consumidor, por ejemplo, 1, tengo un precio 1, para el consumidor 2, tengo un precio 2, y así infinitamente para los puntos hasta que el último
consumidor que valora en este punto de acá tenga un precio igual a N igual al equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo lo que era excedente del consumidor va a pasar a ser excedente del productor, absolutamente toda esta área, pero no vamos a tener pérdida social. ¿Se entiende la idea? ¿Sí, no? Sí, sí. Perfecto. Entonces lo que va a pasar en estos casos es que el excedente total va a ser excedente del productor, el excedente del consumidor va a pasar a ser cero. ¿Ok? Entonces sigamos con la próxima pregunta si es que no hay dudas. Entonces, los hermanos Benji y Lucas disfrutan desde hace tiempo un monopolio en el mercado de yogures de frutas. La función inversa de demanda por litros de yogur es de Q es P de Q igual 140 menos Q, mientras que por otro lado el costo marginal de producir un litro de yogur es un costo marginal fijo igual C igual 20. ¿Cuánta es la cantidad de yogur producida por estos hermanos? ¿Cuál es el precio del yogur? Y calculemos los beneficios de esta familia monopolista. Entonces, pasemos a hacer todo esto. Entonces, tenemos una demanda inversa dada por 140 menos Q y por otro lado un costo marginal igual a 20. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es un monopolista, el óptimo del monopolista se va a dar como lo mostramos en el gráfico, de hecho, donde el costo marginal se iguala al ingreso marginal. El costo marginal lo tenemos, el ingreso marginal lo tenemos que sacar, pero es súper sencillo, se ve difícil nomás. El ingreso marginal va a ser igual a la derivada del precio del consumidor respecto a Q por Q más el precio del consumidor. Entonces, esto va a ser más simple de lo que se ve en la ecuación. Derivamos el precio respecto a Q, nos da menos 1 por el Q más, y reemplazamos la ecuación de acá, 140 menos Q. Por tanto, tenemos que el ingreso marginal va a ser igual a 140 menos 2Q. Y ahora, para llegar al último de lo que es el monopolista, lo igualamos al costo marginal, que a su vez es igual a 20, y de acá podemos despejar nuestro Q. Entonces, el Q va a ser igual a 60. Ahora, ¿cómo sacamos el precio al que está vendiendo el monopolista? Simplemente reemplazamos en la demanda inversa y tenemos que el precio de Q de 60 va a ser igual a 140 menos 60. ¿Ok? Y esto es 80. Mucho ojo acá que pasa bastante que se equivocan y reemplazan en el ingreso marginal, pero no hay que hacer eso, hay que reemplazarlo en la demanda inversa. ¿Ok? Entonces tenemos el precio, tenemos la cantidad y qué más nos pedían, los beneficios de la familia. Entonces nosotros sabemos que los beneficios van a estar dados por pi, que son básicamente P por Q menos los costos de Q. Y tenemos absolutamente todo eso. ¿A qué precio se está vendiendo? 80. ¿Qué cantidad? 60. Y tenemos que el costo marginal es de 20, por tanto el C de Q sabemos que es de 20 por Q. Entonces el costo sería menos 20 por Q. ¿Ok? Esto nos da, perdón, para colocar 60 ya que estábamos reemplazando, y esto nos da 3600. Entonces esas son las utilidades del monopolista. ¿Alguna duda? ¿Alguna parte que se hayan perdido? ¿Que quieran saber por qué es así? ¿Cualquier cosa? El costo es 20 por Q, ¿no? Sí.
Y ahí, o sea, el costo marginal lo derivamos de ahí Sí, y es pues que es 20. básicamente lo que nos dan ahora es el costo marginal directo. Pero como nosotros sabemos que es Perfecto. la derivada respecto a Q, sabemos que es 20 por Q. Podría también haber un costo fijo, pero como Ah, no nos hablan del costo fijo, no lo consideramos. perfecto. Gracias. Bacán, de nada. Entonces pasemos al siguiente, que es un poco de lo que estábamos hablando antes de monopsonio. Entonces voy a borrar la pizarra igual por si no se acomoda más gráfica. Entonces, un monopsonista perfectamente discriminador alcanza el mismo nivel de contratación que una firma competitiva. Por ende, se puede afirmar que el nivel de trabajo contratado y el salario de equilibrio será idéntico en ambos casos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se les ocurre algo por intuición de lo que hablamos en el monopolio, por ejemplo? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, hablemoslo un poco y quizás después lo graficamos. Entonces, si el monopsonista es perfectamente discriminador, va a poder hacer lo mismo que hacía el monopolista con los precios, pero esta vez con los salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que va a contratar a cada trabajador por un salario distinto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a alcanzar el mismo nivel de contratación de una firma competitiva? Sí, eso es cierto, se va a alcanzar. Por ende, se puede afirmar que el nivel de trabajo contratado y el salario de equilibrio será idéntico en ambos casos, y eso no. ¿Por qué? Porque como está discriminando respecto a cada una de las valoraciones del trabajo, a cada trabajador le va a pagar un sueldo por debajo del óptimo, menos al último, al cual sí le va a pagar un sueldo equivalente al óptimo. ¿Lo ven o prefieren que lo grafiquemos? Podemos graficarlo. Sí, por supuesto que sí. Entonces, bueno, para entrar un poco en lo que es monopsonio, tenemos una valoración por el trabajo y tenemos los salarios. Entonces, tenemos la oferta de trabajo y la valoración por ese trabajo, ¿ok? Se invierten los roles. Entonces, ¿qué va a pasar? El monopsonista lo que va a hacer, va a sacar la curva marginal de contratar y va a terminar contratando menos gente a un salario más bajo. ¿Ok? Quizás lo voy a hacer aquí para que se note más. Este es el W óptimo con un nivel de contratación óptimo y este sería el W y el Q del monopsonista. ¿Ok? ¿Se entiende la idea de lo que hace? ¿Sí? Ya, entonces Sí, sí. ahora voy a borrar esto y lo vamos a dejar en el caso como si fuera competitivo. Entonces, si es absolutamente competitivo, lo que va a pasar es que vamos a tener la curva del trabajo y la valoración de este. Entonces, si es perfectamente discriminador, lo que va a hacer es que va a empezar a considerar cada uno de los salarios. Entonces tenemos W1, W2, lo mismo que habíamos hecho para el monopolista, pero ahora en el caso contrario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si es que llevamos esto a un punto extremo? Imaginen estos infinitos puntos, que el último trabajador, coloquémosle que percibe un sueldo o salario WDN, va a tener un salario igual al óptimo. ¿Esto qué significa? Que también va a haber un Q que es igual al Q que es óptimo. Pero no podemos decir que todos los trabajadores tienen un salario
al óptimo. ¿Por qué? Porque al ser discriminador pasa que todos los salarios son más bajos que el óptimo, menos el del último trabajador. Y pasa lo mismo que habíamos hablado antes, todo el excedente pasa a ser de el monopsonista. ¿Queda más claro ahí? ¿O hay algo que aún le genere duda? Sí, queda más claro. Sí, más claro es que, disculpa, te escucho súper mal. No sé si Sí, es mi sí, puta. me queda más claro. Ah, ya, bacán. La curva del monopsonista, ¿cómo se dice? Monopsonista. Monopsonista, siempre va a estar empinada, o sea, más tirada hacia la izquierda, o puede que sea más plana. Como la pendiente. Claro, que en el primer ejemplo está como más tirada para la izquierda. Es posible que sea como más plana, Sí, como puede puente variar. abajo. Sí, sí puede variar. Normalmente la dan. Ya. Lo que uno suele sacar en estos ejercicios es esto, el costo marginal de la contratación, que tiene más o menos la misma idea que, de hecho lo voy a anotar, tiene la misma idea que el monopolista, que es como puede manejar cuánto salario pagar por trabajador. Si es que no me equivoco, eso es lo que hay que saber. Entonces, lo que hace el monoopcionista luego es que contrata donde el costo marginal de contratarse es igual a la valoración que tiene él. Entonces, ahí llega el óptimo que habíamos visto antes. ¿Sí? Ya, sí. Vale, bacán. Entonces, pasemos a ver un par de ejercicios. Los ejercicios hoy día están más interesantes. ¿Sabes? Lo voy a dejar ahí mientras limpio la pizarra porque la vamos a necesitar. Entonces, ejercicio número 1 dice así. En Chile, un monopolista que vende leña en un pueblo donde no hay bosque se enfrenta a una curva de demanda dada por P igual 300 menos Q y una curva de costo variable que viene dada por Q al cuadrado, donde Q es la cantidad de trozos de leña que produce. Suponga además que tiene un costo fijo de producción por conceptos de arriendo de maquinaria necesarias para cortar los troncos igual a 5.000. En base a esta información se pide, determine el precio, la cantidad vendida y el excedente y utilidades monopolistas si desea maximizar su utilidad. ¿Cómo cambian su respuesta si los costos fijos aumentan al triple? Fundamente su respuesta explicando claramente la importancia de los costos fijos en las decisiones de la empresa. Y luego seguimos revisando los otros ítems para que vayamos por partes. Entonces, sabemos que es monopolista. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la demanda inversa es de 300 menos Q y que el costo variable es igual a Q cuadrado y que tenemos un costo fijo igual a 5.000. Entonces, ¿cuánto produce el monopolista? ¿Qué se le ocurre hacer primero? Ya, entonces, nosotros sabemos que el monopolista produce cuando ingreso marginal igual costo marginal. O sea, no es que empiece a producir ahí, pero ese es su óptimo de producción. Entonces, lo que necesitamos es tanto el ingreso marginal como el costo marginal. Para tener el costo marginal necesitamos la curva de costos. Entonces, nosotros sabemos que los costos de Q van a estar dados por sus costos variables más su costo fijo. Y eso nos deja un costo marginal igual a 2Q. ¿Ok? Y el ingreso marginal lo vimos como sacarlo en el ejercicio anterior casi. Entonces,
lo sacamos rápidamente como 300 menos 2Q. ¿Ven por qué se llega al ingreso marginal o lo saco por paso? ¿Por qué 300 menos 2Q? Ya, perfecto. Hagámoslo por paso. Entonces el ingreso marginal, como hablamos, es la derivada respecto al precio demandado por Q más nuestra demanda inversa, ¿verdad? Entonces derivamos nuestra demanda inversa en Q. ¿Cuánto es esa derivada? Es simplemente menos 1. Es una constante. Luego solamente el Q, que es al menos 1, por Q, más nuevamente nuestra demanda inversa, que es 300 menos Q, y eso nos deja una curva de 300 menos 2Q. ¿Sí? Sí, sí. Ya, perfecto. El ingreso marginal es todo el rato lo mismo, ¿ok? Esta misma fórmula. Entonces, luego lo que hacemos simplemente ingreso marginal igual costo marginal, por tanto esto es igual a 2Q. Y de acá tenemos que Q va a ser igual a 75. Y reemplazando el 75 acá, tenemos que el precio va a ser de 225. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos piden? Creo que será el inciso A. Entonces, determina el precio y la cantidad vendida, el excedente y utilidades del monopolista si desea maximizar su utilidad y que grafiquen. Entonces, aprovechamos de graficar todo esto. Imaginen que están derechas. Tenemos PQ. Sabemos que el costo marginal viene desde el origen porque es igual a 2Q. Y tenemos que la demanda inversa es de 300 menos Q, por tanto, parte en 300. ¿Qué más podemos graficar? El ingreso marginal, que va a ser algo de este estilo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos el Q del monopolista, que va a ser 75. Voy a colocar que esto es ingreso marginal. Esto es demanda. Entonces tenemos que este es 75. Y percibe un precio de 225. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Qué se les ocurre hacer ahora? Las utilidades del monopolista. ¿Cuántos son? ¿No? Bueno, entonces, las utilidades del P por Q, ¿no? monopolista. ¿Qué cosa, disculpa? P por Q menos el costo. Exacto. Entonces, va a ser 225 por los 75 menos el costo que tenemos. ¿Cuál es el costo? Es de 75 al cuadrado más 5.000. Entonces, esto nos va a dar un pi del monopolista de 6.250. Por otro lado, también nos piden que identifiquemos los excedentes del consumidor y del monopolista, en verdad. Entonces, vamos a sacar el excedente del monopolista o del productor en este caso. Para ello, necesitamos toda el área que está acá. Reemplazando el 75 en el costo marginal, sabemos que nos va a dar 150. Entonces, el excedente del productor va a ser toda esta área. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sacamos a esta área? Va a ser, se alcanza a ver acá, ¿verdad? Va a ser
los 225 menos los 150, que es esta altura de acá, por la cantidad de unidades, más el triangulito que está acá abajo, que va a ser 150 por 75 dividido 2, y el excedente del productor nos da 11.250, perdón. Entonces tenemos excedente del productor 11.250 y ganancia del monopolista de 6.250. ¿Alguno logra cachar por qué se da esta diferencia entre las ganancias y el excedente? ¿Por qué no son iguales, por ejemplo? ¿Lo logran ver? Tiene que ver con los costos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el excedente y la ganancia? Entonces, la diferencia de por qué el excedente no es igual a la ganancia tiene que ver con los costos fijos. Si se dan cuenta, la diferencia entre el excedente y la ganancia fue justamente de 5.000, que es el coste fijo que teníamos asociado. ¿Ok? Luego, lo que nos dicen en el inciso B es que nuestros costos fijos aumentan al triple, es decir, ahora vamos a tener unos costos fijos igual a 15.000. Entonces, los costos fijos no afectan absolutamente en nada ni al ingreso marginal ni al costo marginal. Lo pudimos ver al sacar el costo marginal. El costo fijo simplemente se va al ser una constante. Por tanto, vamos a tener el mismo Q y el mismo precio. Esto se mantiene. Pero ¿qué va a cambiar? Va a cambiar nuestro pi de ganancia, ¿ok? Entonces, lo voy a calcular acá abajo. Antes teníamos, bueno, seguimos teniendo un excedente del productor igual a 11.250. Y ahora con nuestros costos fijos vamos a tener que la ganancia del monopolista va a ser igual a los 225 por 75 menos los costos, que es de 75 al cuadrado, más 15.000. Y la ganancia del monopolista en este caso es de menos 3.750. Lo cual es bastante menor que eso. Entonces, conclusiones que podemos tener al variar el costo fijo en un monopolista. En primer lugar, no varía ni la cantidad a producir ni el precio a cobrar. ¿Ok? Sigue siendo 75 y 225. Ahora, ¿afecta la decisión? Sí. ¿De qué? De si es que vamos a producir o no. En este caso, las ganancias del monopolista eran mayor que cero al tener poder de mercado, por tanto le convenía producir. En este caso, las ganancias del monopolista son menores que cero, por tanto no le conviene producir. No sé si hay alguna duda respecto a estos dos incisos. Todo claro. Bacán, entonces revisemos lo que nos falta. Dice, C. Supongo que ahora el monopolista cambia de tecnología por una que elimina los costos fijos de producción y que implementa una función de costos variables de 20 por Q. Por lo que el costo marginal es igual a 20. Encuentre la nueva cantidad producida, el precio, el excedente y la utilidad del monopolista. Y utilizando la información en C, ¿cuál es la pérdida de bienestar provocada por este monopolio? En su respuesta, compara esta situación con una competencia perfecta. Entonces, voy a borrar el gráfico, esperando que esté claro.
Entonces la estructura de costos ya no es de esta forma, sino que ahora lo que nosotros tenemos es simplemente un cambio en que el costo marginal ahora es igual a 20. Por tanto, esto es 300 menos 2Q igual a 20. Si se dan cuenta, los cambios en el costo variable sí van a influenciar en la cantidad. Ahora la cantidad que va a producir el monopolista es de 140 y lo va a vender a un precio de 160. Podemos sacar sus utilidades súper rápido. Sus utilidades van a ser el precio por la cantidad, 160 por 140, menos sus costos, que son de 20 por las unidades que produce. Y esto es de 19.600. ¿Alguien me puede, o sea, alguno de los dos me puede decir rápidamente cuánto sería su excedente del productor, ya que los costos fijos son 0? En base a lo que estábamos hablando anteriormente. No, vale. Entonces, como no hay costos fijos, lo que va a pasar es que el excedente del productor va a ser igual a la ganancia del monopolista. En este caso son 19.600. ¿Ok? Y comparándolo con lo que sería la competencia perfecta, ¿qué pasa en competencia perfecta? Simplemente tomamos P igual costo marginal. Esto implica que vamos a tener 20 igual 300 menos Q, y el Q va a ser igual a 280, a un precio de 20. Entonces, ¿por cuánto va a estar dada la pérdida social? La pérdida social va a ser igual a los 280 menos 140, es decir, el margen de unidades que se dejaron de producir por la diferencia de precios de 160 menos 20, y como es un triángulo, partido 2, ¿ok? Entonces la pérdida social va a ser de 9.800. ¿Hay alguna duda con eso último? No me quedó tan claro lo del excedente del productor. Em, ¿Cuál ¿Por es? qué es igual ¿por qué el excedente del productor es igual a pi? Porque no hay costo fijo. El costo fijo es 0. De hecho, si comparamos los resultados que habíamos tenido antes, nos había dado un excedente del productor. Voy a borrar lo de la pérdida social. Esto está claro, ¿verdad? ¿De dónde sale? El Sí, triángulo sí. que habíamos mostrado. Ya. Entonces, o sea, el excedente del productor es mayor si hay costo fijo. Al contrario, el excedente del productor es mayor. ¿Por qué? Porque el excedente del productor va a ser igual al pi monopólico siempre y cuando el costo fijo sea igual a 0. ¿Ok? Si el costo fijo es mayor que 0, lo que va a pasar es que el excedente del productor va a ser mayor que el pi monopólico. ¿Por qué? Porque por lo que nosotros estábamos haciendo al resolver ingreso marginal igual costo marginal, es maximizar las utilidades, pero estamos teniendo en cuenta solamente los costos variables. Si te das cuenta, al sacar el costo marginal, el costo fijo siempre va a desaparecer porque es una constante que no depende de Q. Entonces, la diferencia que se dé entre el excedente del productor y nuestra ganancia de monopolista siempre va a ser la magnitud del costo fijo. En el caso anterior teníamos que el excedente del productor era 11.250 y que el pi monopólico era de 6.250. ¿Por qué se daba este delta? Porque teníamos un costo fijo igual a 5.000.
Perfecto. ¿Lo ves? ¿Sí? Gracias. Sí, sí. Bacán. ¿Seba, alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? No, claro. Perfecto. Entonces les comparto el siguiente ejercicio. Una pregunta. Ya están viendo externalidades, ¿verdad? ¿Comenzaron con eso? ¿O no han ido a clase o qué onda? ¿Perdón? ¿Externalidades de mercado? ¿Fallas de mercado? Mm, sí, hemos visto un poco de falla de mercado, Sí. pero no me acuerdo de externalidades. Creo que ese no lo vimos. Vale. Eh, Porque hoy tuvimos, o sea, clase y no vimos eso. ya, entonces, ya, leo el ejercicio, le explico un poco externalidades y negativas especialmente, que es lo que trata el ejercicio, y después lo desarrollamos, porque si no, no tiene sentido hacerlo si es que no lo han visto. Entonces, usted ha sido contratado recientemente por el Ministerio del Medio Ambiente para analizar el mercado de gasolina. El Ministerio ha determinado en base a estos estudios anteriores que las funciones inversas de demanda y oferta son respectivamente las que están aquí, donde Q es el litro de gasolina y el precio en millones. A partir de su trabajo, usted ha determinado que existen principalmente tres externalidades negativas. Entonces, vamos a empezar a subrayar eso. Son externalidades negativas asociadas al consumo o producción de gasolina: la contaminación, los accidentes, la congestión. Por cada litro de gasolina consumida y producida, el valor del daño marginal generado por cada una de estas externalidades, respectivamente, son los valores de acá. Entonces, también es importante qué es el daño marginal. Ya. Por otra parte, usted sabe que actualmente el impuesto específico a los combustibles es de 6 UTM por metro cúbico. Entonces, eso también es interesante saberlo para después. Considerando esta información, determina el equilibrio competitivo, es decir, el precio y la cantidad de equilibrio en ausencia de cualquier tipo de intervención por parte del Estado. Ya, entonces, nosotros hasta ahora siempre hemos hablado de que la competencia perfecta es como el mundo soñado, donde nada falla, todo es absolutamente perfecto y tenemos nuestro P, nuestro Q, y si es que estamos en nuestro óptimo, todo es perfecto porque no existen ineficiencias, porque no hay pérdida social, ni absolutamente nada. Bueno, eso es mentira, no siempre se da así. Entonces, lo que pasa básicamente es que el óptimo privado no coincide con el óptimo social. ¿Y a qué me refiero con esto? A que existen cosas que no absorbe esta teoría de mercado, como por ejemplo lo que está en el ejercicio. Contaminación, accidentes, congestiones, cosas que afectan dentro de la sociedad, pero no son consideradas dentro de, por ejemplo, los costos o los beneficios. ¿Hasta ahí entienden la idea a lo que vamos? Sí, ¿Sí? Ya, entonces van a existir dos tipos de externalidades. Por un lado, las que son positivas y otras que son negativas. Las positivas tienen como característica que realmente el equilibrio está por sobre el equilibrio de mercado competitivo. Es decir, que nuestro Q queda chico, ¿ok? El óptimo real es más grande. Este no es el caso del ejercicio. En el caso del ejercicio lo que vamos a ver son externalidades negativas. ¿Qué quiere decir las externalidades negativas? De que el Q no está considerando daños hacia la sociedad o costos asociados a otras cosas. Por tanto, el Q óptimo, dadas estas externalidades, tiene que ser menor que el Q en equilibrio de mercado. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? sí. ¿Sí? Ya, entonces, lo que pasa es que cuando hay externalidades negativas, voy a borrar un poco aquí, podemos verlo de dos formas.
el beneficio marginal social tiene que ser igual al beneficio marginal privado menos el costo marginal de las externalidades, o lo podemos ver desde los costos, que el costo marginal social, tiene que ser igual al costo marginal privado más, obviamente, los costos marginales de la externalidad. ¿Ok? Son dos formas de verlo, se trasladan distintamente a otras curvas. En la pauta está hecho a partir del beneficio marginal social, por tanto yo lo voy a hacer por el costo marginal social, solamente para que tengan las dos opciones de ver cómo se hace. Entonces, ¿hasta ahí la idea está clara? Esa es la base de lo que vamos a hacer en el ejercicio. ¿Hay alguna duda? Seba, Jorge. Todo claro por ahora. Vale, Seba. ¿Cómo era que se separaban? El social era el, o sea, el P y el E, ¿cuáles son? Arriba en las ecuaciones, Claro. el beneficio marginal social tiene que ser igual al beneficio marginal privado menos los costos marginales de las externalidades. Ah, eso. Y por el otro lado, los costos marginales sociales tienen que ser igual al costo marginal privado, pero más el costo marginal de las externalidades. Ya, perfecto. Eso. Vale, acá. Entonces, lo primero que nos piden en el ejercicio es sacar el equilibrio competitivo, ¿ok? Nuestro P y Q estrella, lo vamos a sacar súper rápido. Voy a borrar un poco nuestro resumen rápido de externalidades negativas. Entonces, inciso A, tenemos que PD tiene que ser igual al precio de S, y tenemos que esto va a ser 1800 menos 3Q igual a 200 más Q. Entonces, ¿qué es lo que se da acá? Q es igual a 400 y P es igual a 600. ¿Sí? Súper rápido lo que hemos hecho siempre. Entonces, ¿qué pasa ahora? En el inciso B nos piden: determina el equilibrio socialmente óptimo. ¿Cuál es la pérdida social que se genera si no hay intervención del Estado para regular la externalidad? Entonces, se produce la externalidad. Tenemos externalidad negativa. ¿Qué significa esto? Como lo vimos, que el costo marginal social va a ser igual al costo marginal privado más el costo marginal de la externalidad. Entonces, ¿cuánto es el costo marginal de las externalidades? Va a ser los 280 de la contaminación, los 50 del accidente y los 150 de la contaminación, dándonos un total de 480. ¿Ok? De costo marginal por externalidades. Por tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el costo marginal social va a ser igual al costo marginal privado, que es básicamente el precio de ese, ¿ok? Es lo mismo, que es 200 más Q, más la externalidad, que es de 480. Esto nos da 680 más Q. ¿Y qué hacemos? Lo igualamos al beneficio marginal social que está dado por la demanda. Entonces, tenemos costo marginal social igual a beneficio marginal social. Esto implica que va a ser 1800 menos 3Q igual a 680 más Q. Y esto nos va a dar el Q de la externalidad, que es igual a 280 a un precio de 960. ¿Hasta ahí alguna duda de cómo resolvimos? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el ejercicio?
nos están diciendo de que actualmente en el equilibrio con competición perfecta se están transando 400 unidades, pero que no se están considerando externalidades dada la producción de estos bienes, más bien del combustible. Entonces, ¿cuál es realmente, considerando la externalidad del óptimo? 280. Por eso se dice que es externalidad negativa, porque estamos produciendo más de lo que deberíamos producir para llegar al óptimo. Entonces, grafiquemos esta situación. ¿Se alcanza a ver acá abajo la pizarra, verdad? Sí, creo que sí, justo. Entonces, nosotros tenemos nuestro beneficio marginal social, que va a ser la demanda en este caso. Y tenemos el costo marginal privado. ¿Qué es lo que va a pasar? Teníamos un Q óptimo. Y teníamos un precio que era óptimo. Pero la producción de externalidades nos dicen que este punto no es óptimo porque no se está considerando daños a la sociedad que produce redundantemente la producción de estos bienes. Por tanto, tenemos nuestra curva marginal social, que es, perdón, esta no va justo aquí. Tiene un corte en el eje, más o menos aquí. Ya, pero eso va a ser un poco más exacto. Tenemos un corte en los 680, entonces tenemos que nuestra curva marginal social está más o menos a esa altura. Con un Q que es menor, que es el que es realmente óptimo considerando las externalidades, a un precio de esta externalidad. Entonces, ¿dónde se produce la pérdida social? La pérdida social se produce por todas estas unidades que se están produciendo de más, ¿ok? Son unidades que se están produciendo de más. Entonces va a ser toda esta área comprendida aquí. ¿Ok? Y aquí podemos sacar también, luego para sacar el área, este precio prima de acá. ¿Alguna duda con el gráfico, con cualquier cosa? ¿O está todo absolutamente claro? ¿Por qué ahí se mide lo que se produce de más? O sea, ¿por qué ese es el triángulo? ¿Como pérdida social? Sí, o sea, porque no entiendo bien por qué nos fijamos en ese triángulo. Ah, porque ya lo de la unidad de más está claro, ¿verdad? ¿Se entiende por qué deberíamos producir menos? Sí, Ya, perfecto. Entonces, como tenemos que producir menos, hay un costo asociado a que se esté produciendo de más. Entonces tenemos primero el delta Q. Ahora, ¿cuál va a ser este costo? Tenemos que actualmente se está transando este precio de acá, ¿verdad? Que es 400, porque según el mercado tiene una curva de costos que vendría siendo la privada. Pero lo que no está considerando ese privado es que realmente está subestimando los costos. Hay costos sociales que hacen que realmente producir a ese punto sea mucho más caro que los puse 4.000, que 400, sino que va a ser de este P de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esta área? Esta área está diciendo cuánto le está costando a la sociedad que se produzca además todo este tramo de Q. No sé si se entiende mejor ahí. sí, se entiende mejor. Perfecto, de Gracias. hecho, ese precio es de 1080. Entonces, realmente, considerando el daño social, producir esa última unidad es de 1080, pero al solamente considerar el privado, piensa que es de 400.
y eso genera que existan pérdidas sociales asociadas a la sobreproducción. Eso como para concluir. Entonces, bueno, la pérdida social es simplemente calcular el área. La altura, que son las diferencias del precio óptimo con el precio que sacamos, por el delta de Q, ¿sí? Que es de 28.800, como spoiler alert. Y dividido 2, recuerden que es un triángulo. Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? Seba, absolutamente nada, porque ahora vamos a pasar a ver cómo reparar esta externalidad. ¿No? Entonces sigamos avanzando antes de que tengamos que tomar deporte. Entonces, en la C nos preguntan, corrige el impuesto específico existente en las externalidades asociadas al consumo y producción de gasolina. Si su respuesta es no, calcule la pérdida social cómo se genera. ¿Qué valor en términos de UTM debiese tener el impuesto específico que corrige totalmente la externalidad? Entonces, teníamos que el impuesto, voy a borrar acá arriba. Bueno, en primer lugar, ¿por qué un impuesto? ¿Se les ocurre por qué a las externalidades negativas se le aplica un impuesto? ¿Qué generan los impuestos? En base a lo que hemos visto en las ayudantías pasadas y en clase igual. ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, lo que hace un impuesto es reducir la cantidad. Entonces, si nosotros le aplicamos un impuesto a este mercado competitivo, lo hacemos porque justamente buscamos reducir la cantidad. ¿A qué punto? Al QD. ¿Lo ven? Necesito saber si es que si me están siguiendo, porque literalmente siento que estoy haciendo la clase de externalidad. ¿Lo ven? ¿Lo podría repetir, por favor? No, no me quedo tan claro. Tranqui. Ya, entonces lo que nosotros hacíamos con un impuesto, ¿verdad? Era tener nuestros costos marginales, nuestra demanda, y teníamos un Q, ¿verdad? Teníamos un Q, teníamos un precio óptimo. Entonces, ¿qué pasaba luego? Al aplicar un impuesto a un mercado absolutamente competitivo, trasladamos la curva de costos hacia acá y teníamos un Q menor con impuestos y teníamos diferencias de precio, ¿verdad? Teníamos un precio del consumidor, un precio social, y sabíamos que tau era la diferencia entre el precio del consumidor y el precio que le costaba producir la unidad al productor. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hace el impuesto? El impuesto reduce cantidades, dado lo que estábamos planteando aquí. Entonces, justamente es una excelente idea reparar una externalidad negativa con un impuesto. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos disminuir el consumo hasta nuestro Q externalidad, y es justamente lo que hace el impuesto. Entonces la pregunta ahora es, ¿de cuánto tiene que ser el impuesto? ¿Se le ocurre? Si buscamos reparar una externalidad marginal de 480, ¿de cuánto debería ser el impuesto por unidad para reducir a la misma cantidad? ¿Se hacen una idea de cuánto podría ser? ¿No? Perfecto. Y entonces les doy la pista rápida. Tiene que ser de la magnitud de la externalidad. Es decir, en este caso, el impuesto que corrige esto es de 480. ¿Por qué? Porque tenemos una externalidad total de 480. ¿Ok? Eso es como rápido. Pero vamos a hacer todo el análisis de por qué tiene que ser así. Entonces, en primer lugar, lo que nos dice el enunciado desde un comienzo es que ya existe un impuesto a los combustibles, que si bien tiene un valor de 6 UTM,
realmente, si es que consideramos que esto es por metro cúbico, nosotros tenemos por litro, el impuesto pasa a ser de 280, ¿ok? Por litro. Es simplemente una transformación de unidades y pesos, ¿ok? Entonces, tenemos que ver si es suficiente esa cantidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener de nuevo que el beneficio marginal social va a ser igual a la demanda. Y ahora nuestro costo marginal privado va a ser de 200 más Q más el impuesto. ¿Ok? No estamos hablando del caso con externalidad, sino de cómo queda el caso con impuestos. Entonces nosotros igualamos esto, igualamos beneficio marginal social al privado. Básicamente lo que estamos haciendo es P de D igual al precio de S, ¿ok? Es la misma idea. Y lo que obtenemos va a ser un Q igual a, bueno, lo voy a hacer acá abajo, 1800 menos 3Q igual a 480 más Q. Esto implica un Q igual a 330. Y la pregunta principalmente aquí es, ¿este impuesto resolvió la externalidad de 480? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Que no. Exacto. ¿Me puedes decir por qué no lo solucionó? ¿Se te ocurre? ¿Onda, por qué llegaste a eso? O sea, por la cantidad producida, creo, porque es diferente, no sé, tal vez. Exacto. Pero, sí, Sí, es justamente lo que estáis diciendo, porque nosotros lo que esperamos para que sea óptimo es que produzcamos en un Q que sea igual al QD. QD, por lo que habíamos sacado, es de 280. Pero ahora nuestro Q es igual a 330. Es decir, sigue existiendo un delta Q de 50 que nos genera pérdidas sociales. Es decir, si es que trasladamos esto con el impuesto, básicamente lo que tenemos es un Q acá en medio, ¿ok? Que lo voy a llamar así, solamente para graficar la idea. Entonces, ahora la pérdida social es menor, pero sigue existiendo una pérdida social dada este precio de acá. Entonces, lo que vamos a tener va a ser esto de acá. Ahora vamos a tener esta área con pérdida social. ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es colocar un impuesto de 480. ¿Por qué? Porque con un impuesto de 480 nuestro Q va a ser igual a nuestro QD. Lo voy a mostrar acá súper rápido. Voy a cambiar los valores nomás. Ser el impuesto de 480, el costo marginal privado va a quedar igual al costo marginal social. Esto significa que el beneficio marginal social igual al costo marginal privado va a significar 1800 menos 3Q igual a 680 más Q, y la solución de ese Q es exactamente los 280 que estamos buscando. Por tanto, es igual al Q de externalidad, y por tanto resolvimos con un impuesto de 480 por unidad la externalidad que se producía por los accidentes, la congestión y los combustibles. ¿Está claro lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Algún gráfico que quieran que haga? ¿Cualquier cosa? Me quedó bastante claro. Sí, bacán. Es complejo, lo sé. Hay que ir soltando la mano harto haciendo ejercicios con esto para que no sea tan enredado, sobre todo los gráficos. Pero creo que esto puede ayudar bastante. Sobre todo ahora, si es que lo ven en clase,
van a tener una base mejor para poder entenderlo. No sé si tienen alguna duda con cualquier otra cosa que los pueda ayudar, chicos. Todo claro. Claro. Bacán, bacán, perfecto. Entonces, esto fue la ayudantía de hoy día. Espero poder haberlos ayudado y, como siempre, que estén muy bien y que tengan una muy buena semana.